Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 1. Conceptos introductorios. Sobre las condiciones de vida material en la sociedad. Lo material, el ser social, es lo principal, mientras que lo espiritual no es más que un reflejo del ser. Las teorías, las ideas, la filosofía, todas tienen su origen en las condiciones materiales de la sociedad. Sobre el medio geográfico. Este es una de las condiciones permanentes de la vida material de la sociedad, la naturaleza que rodea a la sociedad. El entorno físico o geográfico forma la base natural en la que el proceso de producción de bienes materiales se desarrolla. Los condicionantes geográficos fueron más importantes en las primeras fases del desarrollo de la humanidad. Ejemplo de estos condicionantes son las tierras fértiles, las tierras con pastos para el ganado, la abundancia de presas de caza, los ríos navegables o las materias primas. Tener unos condicionantes favorables facilitó el desarrollo de la sociedad. De todas formas, el medio geográfico no puede ser el factor determinante de la vida social, ya que los cambios que se producen por el ámbito geográfico lo hacen a un ritmo muy lento, es decir, en una gran amplitud temporal, por lo que mientras que se producen grandes cambios en la vida social en periodos relativamente cortos, son periodos extraordinariamente largos en los que se producen los cambios geográficos significantes. Con el desarrollo de la sociedad, el hombre, a través de la producción, no solo se adapta a la naturaleza, sino que hace que ésta se adapte a sus necesidades. Con este progreso se han superado las barricadas que suponían las barreras geográficas. Los recursos ahora se importan y los capitalistas usan la naturaleza para obtener el máximo beneficio posible sin importar los daños graves que estén produciendo sus actos en el entorno natural. Solo cuando se derrumbe el capitalismo y se implante el socialismo se podrá revertir todo este daño, poniendo a la naturaleza al servicio no de fines económicos de un pequeño grupo de explotadores, sino al servicio de toda la sociedad. Sobre el aumento de población. Un aumento o disminución de la densidad de población también es un condicionante para el desarrollo de la sociedad. Es algo obvio. Una mayor o menor densidad de población influye en el desarrollo de la economía, porque si no hay un mínimo de habitantes en un determinado lugar, la vida en sociedad será imposible, por ejemplo. El aumento de la densidad de población tampoco es el factor principal para el desarrollo de la sociedad. Bien es cierto que puede influir en acelerar el desarrollo social, pero de ningún modo puede ser el factor principal, ya que no puede explicar la estructura social ni por qué un modo de producción determinado sustituye a otro. Tampoco el que un país tenga mayor densidad de población significa que su desarrollo sea mayor. Suiza tiene menos densidad de población que El Salvador y sin embargo el desarrollo de Suiza es mayor. Veamos ahora cuál es el factor determinante en el desarrollo de la sociedad. El factor determinante no es otro que el modo de producción, es decir, la forma de producir los bienes materiales necesarios para el desarrollo de la sociedad. La producción es la base permanente para la vida en sociedad. Sin producción no hay sociedad. El trabajo es una actividad encaminada a un fin, y para éste se servirá de la creación y uso de instrumentos para realizar dicho trabajo. El proceso productivo comienza cuando los hombres empiezan a usar instrumentos para la producción. La elaboración y el uso de instrumentos para la producción dan comienzo a un nuevo desarrollo, el paso del estado animal a la sociedad humana. Los cambios que se producen en los instrumentos de producción llevan también a cambios en la fuerza de trabajo, ya que la fuerza productiva principal son los trabajadores que usan esos instrumentos. A un modo de producción determinado le corresponde una estructura de producción, una sociedad determinada con sus clases, concepciones e ideas. Sobre las fuerzas sociales de producción y las relaciones sociales de producción. Ya hemos hablado en la parte referente a la economía de este manual sobre las fuerzas sociales de producción y las relaciones sociales de producción. De todas formas, queremos hacer algunos apuntes complementarios sobre esta cuestión. Con el materialismo histórico podemos ver que la historia no se resume en un conjunto de ideas o de estructuras políticas, sino que solo puede concebirse como la historia del desarrollo productivo. La historia debe concebirse como la historia de los modos de producción, no como la historia de reyes o caudillos, sino como la historia de los trabajadores, principal fuerza productiva en las sociedades humanas. Y la historia es el relato de un cambio de un modo de producción a otro. Por lo tanto, ha de estudiarse la historia como el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción.
Solo existe un progreso de la producción cuando las relaciones sociales de producción se encuentran en consonancia con las fuerzas productivas realmente existentes. La obligatoria correspondencia entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas constituye una ley objetiva para el desarrollo de las sociedades. Las fuerzas productivas no se mantienen estancadas en el tiempo, se desarrollan, llegando a un punto en el que rebasan los marcos fijados por relaciones sociales de producción establecidas y se convierten éstas en un lastre para el desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto para el desarrollo de la sociedad. Aparece entonces la contradicción entre unas nuevas formas productivas y unas relaciones de producción sociales ya caducas, propias de un modo anterior. El conflicto que surge entre las nuevas fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción caducas y anticuadas en la base de la economía inducen el estallido de revoluciones sociales que precipitan el cambio en el modo de producción de los bienes materiales. Las relaciones sociales de producción capitalistas frenan el desarrollo de las fuerzas productivas actualmente. Solo un nuevo modo de producción, el socialismo, representará de nuevo la consonancia entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Sobre base y superestructura. El conjunto de relaciones sociales de producción correspondientes a una fase del desarrollo de las fuerzas productivas es lo que llamamos base económica de la sociedad, sobre la que se erige la superestructura política, ideológica y judicial. La visión marxista entre la base y la superestructura es producto de la solución dialéctica que se da al conflicto entre el ser social y la conciencia social, es decir, el desarrollo económico de la sociedad condiciona el desarrollo político, el ser social condiciona la conciencia social. Las relaciones económicas son independientes de la voluntad y de la conciencia humana, sin embargo, la determinan. La superestructura de una sociedad refleja las relaciones sociales de producción, la base económica de esa sociedad. Cada modo de producción tiene unas relaciones sociales de producción concretas. La historia de los cambios de una base de la sociedad a otra es la historia del cambio de unas relaciones sociales de producción a otras. Si se cambia la base material por el desarrollo de las fuerzas productivas, también se cambiarán las relaciones sociales de producción existentes. Los cambios que se producen en la base son cambios por el desarrollo de las fuerzas productivas, mientras que los cambios en la superestructura se dan por cambios en la base. A partir de la base económica de un modo de producción surge una superestructura, y de ella forman parte tanto las ideas como teorías y concepciones correspondientes a ese modo de producción, su filosofía, su moral de época, etc. Y asimismo, en este marco de superestructuras correspondiente a un modo de producción y una infraestructura, se articulan determinadas instituciones que son consecuentes con ese modo de producción, una forma de Estado, unas fuerzas represivas, un ejército, unas cárceles. Y así, después de analizar todo esto, podemos ver cómo la economía es el factor determinante para el desarrollo de la sociedad, pero esto no significa que no existan más. Si solo la economía fuera el factor para el desarrollo de la sociedad, no tendría sentido que luchásemos para la toma del poder político y la conquista de la dictadura del proletariado, ya que no sería necesario para cambiar todo. La superestructura es fruto de la lucha de clases, se encuentra condicionada por lo económico, pero a su vez existe dentro de la superestructura un equilibrio que es influido por el desarrollo económico y por la lucha de clases. Un poder público con un adecuado estudio de las leyes objetivas y condiciones materiales del desarrollo de la sociedad y una actuación consecuente con esas leyes pueden favorecer y acelerar el desarrollo económico de la sociedad, mientras que un poder político reaccionario puede durante un tiempo limitado entorpecer y poner trabas al desarrollo económico de la sociedad. Sobre clases sociales y lucha de clases. La historia del hombre y el desarrollo de la sociedad desde el final del modo de producción de la comunidad primitiva es la historia de la lucha de clases. La sociedad se encontrará dividida a partir de entonces en clases sociales, entre explotadores y explotados. Solo cuando se desarrolle el socialismo y se llegue a la fase comunista, se acabará con la sociedad de clases, comenzando una nueva fase del desarrollo de la humanidad. De acuerdo con esto, las clases sociales solo existen durante una serie de modos de producción, ya que no son algo estanco ni perpetuo. Ni existían en las comunidades primitivas, ni existirán en el comunismo. La lucha de clases, la sustitución de un modo de producción por otro, lleva indudablemente a la implantación del socialismo, es decir, a la dictadura del proletariado.
La dictadura del proletariado no es algo estanco que se perpetúa en el tiempo, sino que es la fase socialista, en la cual se inicia la abolición de las clases y es el período de transición a la sociedad sin clases. No vamos a explicar el proceso de surgimiento de las clases sociales, porque ya lo hemos desarrollado en el apartado sobre los modos de producción anteriores al capitalismo. Solo recordaremos que en el ocaso de la comunidad primitiva se dan las condiciones materiales que llevaron a la sociedad esclavista, con una división clasista entre esclavistas y esclavos, una fractura que implicaba unas contradicciones antagónicas. El esclavismo, y por tanto la aparición de las clases sociales, no se puede explicar mediante el análisis de las conquistas o conflictos bélicos de cualquier tipo, sino, como ya hemos visto en la parte referente a los modos de producción, por causas económicas. En un modo de producción, las clases ocupan un lugar determinado en el mismo. Hay una clase poseedora de los medios de producción, la explotadora, y una clase que no posee los medios de producción, la explotada. La clase explotadora controla el proceso productivo, el poder político y se apropia el trabajo intelectual, mientras que la clase explotada sufre una gran dependencia con respecto a los explotadores y la carga de un duro trabajo físico. Los explotadores se enriquecen gracias al trabajo de los explotados sin tener la necesidad de tener que trabajar por ellos mismos. Cuando el desarrollo de las fuerzas productivas está limitado por unas relaciones sociales de producción caducas, es cuando se dan las condiciones para el cambio, para las revoluciones sociales. La clase explotadora, aunque conserve todavía el control del proceso productivo, terminará perdiéndolo, ya que es una clase parasitaria que ralentiza y detiene el desarrollo de las fuerzas productivas. La evolución dialéctica del desarrollo de la sociedad llevará al derrocamiento de la burguesía y la implantación del socialismo como un nuevo modo de producción en el cual las fuerzas productivas podrán desarrollarse en armonía con el marco de las nuevas relaciones sociales de producción. Lo que determina la pertenencia o no de un hombre a una clase social es la posición que ocupa frente a los medios de producción, si es poseedor de ellos o no, es decir, si es un explotador o no. En cada modo de producción existen dos clases antagónicas principales. En este período, por ejemplo, burgueses y proletarios, pero esto no significa de ninguna manera que sean las únicas clases existentes, ya que en todos los modos de producción quedan restos de los modos de producción anteriores. Por ejemplo, en la actualidad, en cualquier país, pueden quedar restos del modo de producción feudal, es decir, restos de otras clases que ya no son clases dominantes o principales, pero que por eso no dejan de existir, y que son las llamadas clases secundarias. Entre las clases antagónicas existen unas contradicciones irreconciliables, fruto de intereses contrapuestos de clase. En el capitalismo, por ejemplo, la clase dominante, la burguesía, intenta negar la lucha de clases y, en el peor de los casos, ante la evidencia de la realidad material en la que vivimos, la burguesía intenta ocultar la base material y económica, que es la que produce la división social en clases. La burguesía afirma que la lucha de clases es perjudicial para el desarrollo y debe primarse la armonía social. Nada más alejado de la realidad, pues solo el fin del capitalismo y la instauración del socialismo pueden llevar a una armonización entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y por tanto, el progreso y el desarrollo social. Para ser marxista, no vale reconocer solamente la lucha de clases como algo que existe. Muchos burgueses reconocen de forma abierta la existencia de esta lucha de clases. Asimismo, es necesario reconocer la lucha de clases como una teoría científica, cuyo futuro no es otro que la consecución de la dictadura del proletariado. No basta con reconocer la existencia de la lucha de clases, también hay que luchar por la consecución de la dictadura del proletariado. En otras palabras, el fin de la lucha de clases no es otro que el cambio de un modo de producción a otro, derrocar la superestructura existente y sustituirla por una nueva. Los intereses antagónicos de clase no se pueden conciliar, por lo que los cambios han de ser radicales, transformadores de la realidad existente. En el momento actual, la lucha de clases debe ir encaminada a la consecución del socialismo. El proletariado es la clase revolucionaria, la única consecuentemente revolucionaria hasta el final, es la clase que derrocará al capitalismo. Este es su papel histórico como clase. El proletariado es la fuerza principal en la producción de bienes materiales en el capitalismo. Sin embargo, el proletariado no es poseedor de los medios de producción,
produce la riqueza, pero vive inmerso en la explotación y la miseria. Los obreros no tienen nada que perder y tienen un mundo por ganar. Al ser la única clase consecuente y revolucionaria hasta el final, debe hegemonizar la lucha revolucionaria por la emancipación de clase sobre sus aliados, como por ejemplo el campesinado. También liderar a las capas medias de las ciudades o a los intelectuales para que se produzca con éxito la revolución. Si la clase obrera no hegemoniza el proceso revolucionario, este está condenado al más absoluto fracaso. Los intelectuales, por su parte, no forman una clase en sí misma. Pueden ser de extracción obrera, burguesa o pequeño burguesa. Es tarea del partido ganar a gran parte de los intelectuales para la causa de la revolución proletaria. Con el desarrollo del capitalismo, las capas medias se empobrecen, por lo que se da un proceso mayoritario de proletarización, siendo así que los intelectuales pasarán a engrosar las fuerzas de la clase obrera. Y habrá una minoría que se enriquecerá y conseguirá subir de estatus, pasando a formar parte de la intelectualidad burguesa. La lucha de clases se desarrolla de tres formas expuestas a continuación, como lucha económica, lucha política y lucha ideológica. En cuanto a la lucha económica, esta es la encargada de defender los derechos de los obreros en la fase actual, sin pretender llegar a conseguir nada más. La lucha económica no provocará la emancipación de la clase obrera. Por ejemplo, sería la lucha por el aumento de salarios, la mejora general de las condiciones de trabajo, etc. Para esta lucha surgirá el sindicato de clase, que servirá de escuela de lucha, de guerra para la clase trabajadora. En cuanto a la lucha política, es aquella encargada de derrocar al Estado burgués e implantar un nuevo poder obrero. Una vez conseguido el poder, es la que debe mantenerlo y defenderlo. La lucha política es la que representa los intereses reales de la clase obrera. Por tanto, es la forma de lucha superior dentro del marco del conflicto de clases. El instrumento que sirve al proletariado para emprender esta lucha política es el Partido Comunista. La lucha política no se reduce a luchas parciales, sino que se encamina a la destrucción del Estado burgués y la instauración de la dictadura del proletariado. En cuanto a la lucha ideológica, esta es muy importante. La burguesía y las ideas que ésta promulga infectan al movimiento obrero. Sin lucha ideológica no puede haber dictadura del proletariado. Es necesaria una lucha sin cuartel contra las ideas burguesas e imponer una cultura obrera y socialista a las masas, ya que en caso contrario no hay victoria posible. La ideología del socialismo científico debe fusionarse con el movimiento obrero. La clase en sí, toda la clase obrera, debe ser concienciada en su gran mayoría para ser consciente de sus intereses como clase y poder defenderlos. La lucha ideológica no se termina con la toma del poder, sino que sigue desarrollándose y agudizándose durante la dictadura del proletariado. Durante este periodo es necesario seguir combatiendo todos los resquicios de las ideas y tradiciones burguesas, ya que éstas seguirán impregnando al proletariado. El Partido Comunista debe esmerarse e invertir grandes esfuerzos en el desarrollo de la lucha ideológica, ya que si no, está condenado al fracaso más absoluto. Solo el Partido Comunista defiende de forma real los intereses de la clase obrera. Muchos partidos al servicio de la burguesía no se presentan a las masas como lo que son en la práctica, sino que se presentan o bien como partidos interclasistas, llegando a negar la existencia de la lucha de clases, o bien como si de partidos obreros se tratase cuando en realidad defienden los intereses de la burguesía más reaccionaria. Este último es el caso de los partidos que en su desfachatez llegan a autodenominarse como socialistas e incluso como comunistas. Por este motivo hay que analizar a los partidos por lo que hacen, por sus hechos, en vez de por la imagen que quieren proyectar o por lo que dicen de palabra. Estos partidos existen para realizar una labor de zapa al movimiento revolucionario, para engañar a las masas y debilitar el verdadero peligro para el Estado burgués, que es el Partido Comunista. Esta lucha contra el revisionismo es crucial para conseguir la unidad del proletariado bajo la dirección del Partido Comunista. Hablaremos ahora sobre la dictadura del proletariado. Como ya hemos dicho, la dictadura del proletariado no representa el fin de la lucha de clases, sino la continuación de esta en condiciones materiales diferentes. La dictadura del proletariado es la toma del poder por parte de la clase obrera,
e implica el fin de la explotación del hombre por el hombre y la represión de las antiguas clases explotadoras. Estas, por supuesto, se resistirán e intentarán restaurar el capitalismo hasta su eliminación final como clase. La burguesía subsistirá hasta que desaparezca el último burgués en el proceso de transición al comunismo. En ningún caso podemos confundir la dictadura del proletariado con el poder de todo el pueblo. La dictadura del proletariado es la dictadura de clase obrera sobre los antiguos explotadores. Es el gobierno de la mayoría sobre la minoría. En ningún caso, el Estado puede pertenecer a todo el pueblo. Cuando se ejerce la dictadura del proletariado, éste es plenamente consciente del papel que tiene como clase revolucionaria al frente de la misma, y que ese poder lo ejerce el proletariado como clase en solitario, sin compartirlo con clases reaccionarias. Como ya hemos explicado con anterioridad, es necesaria una alianza entre el proletariado y las clases medias, intelectuales y campesinos, siendo que en determinadas circunstancias todos estos se proletarizan y pasan a engrosar las filas del proletariado. Es necesaria una alianza contra las fuerzas capitalistas para poder garantizar el éxito y la continuidad en el tiempo de la dictadura del proletariado. Por supuesto, esta alianza solo puede llevarse a cabo si es el proletariado la fuerza hegemónica y dirigente de dicha alianza. El proletariado debe ganarse y apartar de la influencia burguesa a las numerosas capas no proletarias que son explotadas por el capitalismo, como la pequeña burguesía, intelectuales, campesinos, etc. Estas, en determinadas circunstancias, se proletarizan y pasan a engrosar las filas del proletariado. Este debe hacerles ver la necesidad de la dictadura del proletariado y de su papel dirigente para la superación del capitalismo. Es necesario atraer a estas capas para poder garantizar el éxito y la continuidad en el tiempo de la dictadura del proletariado. El proletariado debe ser la fuerza hegemónica que dirija a estas masas no proletarias en la construcción del socialismo. La dictadura del proletariado se sirve de la violencia tanto para constituirse como para mantenerse. Es la violencia de la clase obrera contra la burguesía, contra los enemigos del progreso y de la clase obrera. Pero no se reduce solo a esto, ya que la dictadura significa una organización del trabajo cualitativamente superior a la anterior. La dictadura del proletariado tiene, por tanto, tres funciones principales. Primera, acabar con los explotadores, defender el gobierno obrero, establecer relaciones fraternales con los partidos hermanos y fomentar de esta forma la revolución en todos los lugares del mundo. La segunda función de la dictadura proletaria es garantizar la alianza entre el proletariado y las masas, acabando con los vínculos de la burguesía con ellas y asegurando el papel dirigente obrero sobre las masas, haciéndolas partícipes de la construcción del socialismo. Y la tercera de las funciones de la dictadura del proletariado es el desarrollo del socialismo, preparando las condiciones materiales para la superación de las clases y el paso a la sociedad comunista. Para ejercer la dictadura del proletariado se necesita de una serie de organizaciones obreras de masas sin las cuales el funcionamiento de la misma sería imposible. El papel dirigente dentro de la dictadura del proletariado le corresponde a la vanguardia del proletariado, al Partido Comunista. Este es el encargado de coordinar al resto de organizaciones de masas obreras. El partido une y dirige al proletariado en la lucha por la consolidación del socialismo. Sin estas organizaciones de masas, la dictadura del proletariado estaría condenado al fracaso de inmediato. Las organizaciones obreras de masas principales son los sindicatos, los soviets, las cooperativas estatales y la juventud comunista. Todas ellas conectadas y dirigidas por el partido de vanguardia, el Partido Comunista. En cuanto a los soviets, son la principal forma de organización estatal de la dictadura del proletariado. Este se convierte en la organización obrera de masas más extensa, que reúne con mayor facilidad al entorno del proletariado y todas las clases y capas sociales que eran reprimidas y explotadas por el capital, permitiendo así los soviets que estas masas sean dirigidas por el proletariado en la lucha de clases. Los soviets habilitan la participación real de todas estas vastas masas que se veían excluidas de la política y la democracia burguesa. Por último, son la mejor forma de organización para la emulación del socialismo y la consecución del comunismo. Pero este papel dirigente no significa que el partido sustituya a las organizaciones de masas, sino que se sirve de ellas con su ayuda como si se tratase de enlaces para ejercer la dictadura del proletariado.